Televisión Yashua presenta diezmo, una idolatría a las imágenes monetarias. En el Antiguo Testamento, la nación a la que le corresponde pagar el diezmo era Israel. El diezmo era una práctica religiosa que consistía en dar la 10ª parte de los ingresos o productos a Dios, a través de sus representantes los levitas y sacerdotes, y para el sustento de los necesitados. El diezmo no solo era una obligación para el pueblo de Israel, sino también para los levitas, quienes debían dar un diezmo de lo recibido a los sacerdotes. Además, el diezmo se utilizaba para ayudar a las viudas. En el Antiguo Testamento, las viudas eran mujeres cuyo esposo habían fallecido y, a menudo, se encontraban en una situación vulnerable y necesitadas de protección. La sociedad israelita dependía en gran medida de la estructura familiar para el sustento y la seguridad, por lo que la pérdida del esposo dejaba a muchas viudas en una posición precaria. Los sacerdotes, que eran descendientes de Aarón de la tribu de Leví, recibían una porción del diezmo que los levitas recibían, aunque no se especifica la cantidad exacta en la Biblia. Los levitas, la tribu Leví no recibió tierras como las otras tribus de Israel, sino que su herencia era el diezmo de los demás israelitas. En la Biblia, los levitas y los sacerdotes son las personas autorizadas para cobrar el diezmo. Especialmente, el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 5 menciona que los sacerdotes, quienes son descendientes de Leví, tengan el mandamiento de recibir el diezmo del pueblo, que también descendió de Abraham. Un huérfano. En el Antiguo Testamento, un huérfano se refiere principalmente a un niño que ha perdido a su padre y, a menudo, a su madre también, quedando sin el sustento y protección paterna, y por lo tanto, en una situación de vulnerabilidad social. Estos niños, junto con las viudas y los extranjeros, eran considerados socialmente marginados y necesitaban ayuda de la comunidad, especialmente de aquellos que seguían las leyes de Dios. El extranjero, en el Antiguo Testamento, la palabra extranjero o términos relacionados como peregrino o residente extranjero, se refiere a personas que no pertenecen al pueblo de Israel, ya sea por origen étnico o por residencia temporal en tierra de Israel. El tratamiento hacia los extranjeros varía a lo largo del texto, mostrando tanto rechazo como inclusión y la necesidad de tratarlos con justicia y compasión. El diezmo en la ley mosaica, obligatorio, era un mandato, no una opción. Levítico 27 versículo 30, Malaquías 3 versículo 10. Para los levitas, se destinaba a sostener a la tribu de Leví, que no tenía herencia, de tierras. Números capítulo 18 versículo 21 al 24. Diversos propósitos. Además del sustento de los levitas, se utilizaba para fiestas y para ayudar a los pobres. Deuteronomio, capítulo 14 versículo 22 al 29. No solo para los sacerdotes, los levitas, a su vez, entregaban una parte del diezmo a los sacerdotes. Números capítulo 18 versículo 26 al 29. Segundo diezmo. Existía también un segundo diezmo que se usaba para las fiestas y para ayudar a los pobres. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al 29. En resumen, el diezmo en la ley mosaica era una práctica obligatoria, que jugaba un papel crucial en el sistema religioso y social de Israel. El pasaje bíblico donde se menciona que están robando el diezmo al Señor se encuentra en Malaquías capítulo 3 versículo 8 al 12. En este pasaje, Dios acusa a su pueblo de robarle en los diezmos y ofrendas, y los llama a traer los diezmos completos al alfolí, lugar de almacenamiento, para que haya alimento en su casa. No, los pastores de iglesias protestantes no son los levitas y los sacerdotes, que eran autorizados para cobrar el diezmo. Aunque a muchos les parezca igual, sus roles y funciones son distintos. Los levitas eran una tribu específica de Israel, encargada de tareas rituales,
en el templo y el tabernáculo, mientras que los pastores no realizan rituales y no trabajan en tabernáculo. Los llamados pastores solo guían y adoctrinan una congregación. El tema de los pastores y el dinero, especialmente el diezmo y las ofrendas, es delicado y la controversia. Algunos lo consideran una forma de explotación y robo, especialmente cuando los pastores piden diezmo y usan esos fondos para lujos y riqueza personales. La Biblia enseña que la motivación para dar debe ser la gratitud y el amor, no la coacción y engaño. Tengamos en cuenta, los diezmos eran obligación solo para el pueblo de Israel. En la Biblia, solo levitas y sacerdotes son las autoridades para cobrar el diezmo, no son los pastores los autorizados. En la Biblia el diezmo tenía uso establecido, no era acumulación con engaño, amor al diezmo y predicar para llenar las arcas con idolatría a las imágenes del dinero. El nuevo pacto, el cristianismo, por su parte, interpreta que la ley mosaica fue cumplida por Jesús y que un nuevo pacto, basado en la fe y el amor, reemplaza la ley mosaica para creyentes de todas las naciones. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios.